De regreso en Es Noticia, altas temperaturas, lluvias intensas, sequías y una gran actividad de los ciclones tropicales son algunos de los cambios climáticos, según la ONU. El pasado fin de semana en la zona centro del país se vivió uno de los sistemas frontales de mayor intensidad del último tiempo. Para entender más sobre el cambio climático, nos acompaña la directora ejecutiva de REC Pacto Global Chile, ONU-UNAF, Margarita Ducci. Margarita, muchas gracias por estar acá en CNN Chile. Mucho gusto estar acá. Claro, fue el Día de la Tierra hace un par de días y también, justamente antes de ayer, se firmó este Pacto de Cambio Climático en la ONU. ¿Nos puede contar más al respecto? ¿Qué tan grave es la situación en nuestro planeta? Sí, el Día de la Tierra se instauró a partir de cuando en el año 1970, un 22 de abril, el senador Gaylord Nelson formó la primera agencia medioambiental en Estados Unidos. Pero ese hito histórico se ha convertido en realidad en una fecha que es un llamado a cada persona, a cada país, al mundo en general, a preocuparse por nuestro planeta para las generaciones futuras. Es muy significativo que este viernes pasado, recién en el Día Mundial de la Tierra, se haya logrado firmar un acuerdo mundial en que 171 países, hubieron más de 60 jefes de Estado en Nueva York, en la sede de Naciones Unidas, hayan firmado finalmente este acuerdo que nació el año pasado en la Convención sobre el Cambio Climático que hubo en París, y en que ya hay un compromiso finalmente concreto de los países en reducir sus gases de efecto invernadero. Se hablaba hace años sobre este problema del efecto invernadero, del cambio climático. Bueno, ya este año ya podemos ver terremotos, lugares o crisis climáticas que finalmente pasan en países que donde uno pensaba que nunca ocurrían. Está pasando ahora, no es de que estemos pensando ya en el futuro, sino en los problemas que se están ocurriendo ahora. Es tan grave el tema del cambio climático que si no tomamos conciencia de esto, por ejemplo, en 25 años más la producción de productos agrícolas de todo el mundo podría reducirse en más de un 12%. O por ejemplo, en 50 años más las personas en el mundo en riesgo de hambruna podrían aumentar a más de un 20%. Entonces realmente tenemos que tomar una acción. Ha sido muy difícil llegar a una acción concreta, a un compromiso en los países. Hubo reticencia de muchos en fijar cifras. Chile está comprometido, Chile se comprometió a reducir en un 30% sus emisiones de aquí al año 2030 y en dar un fuerte impulso a las energías renovables. Estados Unidos, China, la India incluso, que era un país en el que no se había comprometido con cifras específicas, la Unión Europea, todos han firmado este acuerdo y ya tenemos que ir siguiendo, Naciones Unidas irá siguiendo un monitoreo para ver cómo se han cumplido esas metas. Qué bueno que toca a nuestro país. En ese sentido, ¿cómo ha sido el comportamiento de nuestro país si tuviéramos que evaluarlo? ¿Estaría reprobando? ¿Veremos? El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho una labor muy potente. Por una parte, yo creo que una toma de conciencia en todos los niveles, una capacitación, una toma de conciencia de lo que significa la protección del medio ambiente y en algunas regulaciones y algunas leyes también importantes. Por ejemplo, la ley REP, que es ¿no es cierto?, de reciclaje para los productores, que es preocuparse desde el inicio, no solo del inicio del producto, sino de toda su vida futura después de terminar su vida útil. Va a ser un tema que va a impactar fuertemente a las empresas, que van a tener que preocuparse desde que nace un producto, cómo hacer productos que tengan, por ejemplo, envases más fáciles de ser deteriorados, de reutilizarse, del reciclaje. O sea, hay numerosas iniciativas. También por el lado de la biodiversidad, de la protección tanto de la biodiversidad como también de los recursos oceánicos. Hubo también la conferencia el año pasado, ¿no es cierto?, mundial sobre los océanos, que fue Chile la sede, que marcó también un compromiso importante de Chile con el mundo marino, tanto en las protecciones de la fauna, tanta especie que pasan las por este sector, especies, el mundo, el recurso en general. Qué bueno que usted dice sobre el tema de reciclar. En ese sentido, a mi concepto, a mi juicio, siento que el reciclar, reutilizar ha sido en este año, un año justamente de aniversario, hablando sobre el tema de la tierra, lo que más ha utilizado. Pero ¿qué otros conceptos el chileno ha instalado como parte de rutinaria de ellos? El tema de reciclaje es fundamental. En eso el aprendizaje de los niños, programas que hay medioambientales con los niños son fundamentales para tomar esa conciencia que a lo largo de la vida exista esa preocupación, porque si no hacemos un cambio de cultura, la verdad que todos los gastos que se ven hoy día que hacen los municipios después de los grandes eventos, por ejemplo, o en el veraneo, ¿no es cierto?, la cantidad de desechos que quedan,
son tan abismantes que si no hay una cultura de cuidado previo, la verdad es que es gastar y gastar indefinidamente, es un gasto enorme. Y a veces son cosas simples que uno puede mejorar. En ese sentido, ¿qué ejemplo nos puede dar? ¿Qué podemos cambiar? Por ejemplo, en vez de tomar una micro, caminar. Bueno, hace poquito atrás hicimos justamente un manual y se ha hecho un manual sobre eso, ¿no es cierto? Cómo cada persona puede contribuir con un granito de arena a reducir la emisión de gases de carbono, a cuidar el agua. Cuidar el agua, por ejemplo, es algo que no había tanta conciencia tampoco, ¿no? Y eso también es a nivel de las personas, en pequeñas medidas, como usar la bicicleta, cosa que se ha incentivado muchísimo. Todavía nos queda, ¿no es cierto?, como ciudad ser más amigables con la bicicleta, pero hay empresas también que han colaborado en un programa con la bicicleta, comunas que están muy comprometidas, pero también un rol de la empresa, por una parte, del gobierno, por otra, y de cada persona, de la sociedad civil. En ese sentido, el comportamiento de Chile sobre las empresas hidroeléctricas, represas, que finalmente hay mucha gente que a veces está en contra de que puede dañar finalmente el medio ambiente. ¿Cómo está Chile en ese sentido? ¿Falta por castigar de mejor manera? ¿Falta por cambiar los permisos? ¿Hace que llegar y dar permiso para que una empresa se instale en cualquier sector? Por un lado es una disyuntiva difícil, porque como país todos sabemos, y eso se ha dicho mucho, ¿no es cierto?, de que a todo nivel, de que un país que apunta al crecimiento y al desarrollo necesita mucha energía, no cabe duda. Y en los últimos años hemos tenido parados proyectos de energía porque son contaminantes, de tal manera que hay que tomar una definición mucho más concreta en ese sentido de hasta dónde se puede hacer un desarrollo de la energía y hasta dónde se puede contaminar lo menos posible, o sea, mitigar los impactos. Es en eso, yo creo, en lo que estaba un poco centrado, la posición del gobierno, la posición de la regulación, y es indudablemente que ese es el camino, y sobre todo fomentar las energías renovables, que eso también ha sido importante en los últimos años en Chile. Se ve un crecimiento de las energías renovables. Sí, viendo documentales algo más general, uno veía tan lejano finalmente los problemas ambientales, efectos del clima ambiental, de deshielos, por ejemplo. En ese sentido, Chile, el mayor defecto que tendría sería el deshielo de las montañas. Ese sería uno de los mayores problemas que tendría Chile en ese sentido, si no hay un cambio climático. Bueno, Chile implementó la ley de protección a los glaciares justamente por eso, como un recurso tan importante de agua para el país y para el mundo, de tal manera que esa ley de protección evita una serie de explotaciones mineras, por ejemplo, relacionadas con los glaciares o cercanas a los territorios donde están los glaciares. Pero no es el único. Yo creo que en Chile, como ha avanzado la desertificación hacia el sur, desde el norte hacia el sur, que hay que combatir, somos un país que somos muy vulnerables por la tremenda costa, ¿no es cierto?, que tenemos, por la diversidad geográfica y por lo tanto climatológica que tenemos entre todo el país. Entonces es una situación compleja la de Chile, diría yo, por la misma geografía, pero hay que abordarla en conjunto, hay que abordarla desde distintos ángulos, y creo que eso se está haciendo, estamos en ese camino. Y en ese sentido, los problemas que ya tiene el país, ¿ya son irreversibles o se puede mejorar algunas situaciones finalmente? Bueno, los problemas el cambio climático ha venido en forma irreversible, ha venido avanzando. El año 2009, cuando fue la conferencia del cambio climático en Copenhague, fue un desastre y la gente quedó muy decepcionada de que fuera imposible lograr un acuerdo mundial para reducir las emisiones, porque este tema de muchos países desarrollados de seguir creciendo y cómo seguir creciendo sin provocar estos gases de efecto invernadero era casi imposible de lograr, así se veía. Hoy día, en estos años, hemos avanzado y podemos decir que tenemos una posición, una visión mucho más optimista, porque si los países se han comprometido, y países como China, por ejemplo, que crece en una tasa mucho mayor al resto del mundo, ha logrado comprometerse y con un compromiso serio frente al mundo de reducir sus emisiones, es una muestra de que todos los países lo pueden lograr y que todos lo podemos lograr. Y ahora que se han firmado estos acuerdos, ¿cómo ha visto esta puesta en marcha? ¿Sigue en rodaje? Está recién, porque este acuerdo se firmó recién el viernes, que fue un resultado de la reunión del año pasado en París, en la cual se pusieron de acuerdo los países.
pero solo va a ser efectivo ya legalmente, digamos, oficialmente, cuando 55 países que representan el 55% de las emisiones mundiales ratifiquen al interior de sus países esos acuerdos, porque estos acuerdos requieren una planificación del país y de sus organismos técnicos y requieren también recursos que son destinados a ese objetivo. Margarita, le queremos agradecer por habernos dado esta entrevista. No, encantada. Antes sí, ¿Sí? Para aquella gente que se quiere informar, ¿dónde podemos visitar alguna página, por ejemplo? Sí, los invitamos a conocernos como Pacto Global de Naciones Unidas, que tiene su red en Chile, pactoglobal.cl, que está instalada en la Universidad Andrés Bello. Perfecto, Margarita, muchas gracias por estar acá en CNN Chile.